Continúe bendiciendo nuestra vida, mis hermanos. Sean bienvenidos esta noche y vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10. Ya vimos la primera parte de este tema hace 2 semanas, el miércoles antepasado. Estuvimos estudiando este capítulo 10. Y solamente voy a mencionar de manera rapidita los 2 puntos que vimos hace 2 semanas y vamos a concentrarnos en los 2 puntos que nos queda por estudiar esta noche. En este capítulo 10 estamos aprendiendo lecciones importantes y usted va a ver realmente qué importante es cuando uno mira cómo la palabra de Dios nos motiva a tomar las lecciones, los ejemplos para poderlos aplicar a nuestra vida. Y una de las primeras lecciones que vimos es que debemos ser imitadores de Cristo. ¿Alguien escuchó? Usted debe ser un imitador de Cristo. Si usted dice ser un cristiano, usted debe poner su mirada, su fe, su confianza en Cristo. Qué cosa más ridícula. Y se lo voy a decir de esa manera. Y no uso una palabra más fuerte porque ahorita vengo medio calmadito. Pero qué cosa más ridícula cuando escucho a cristianos decir: yo me voy de la iglesia por el mal testimonio de la hermana Juanita. Y si hay alguna hermana Juanita aquí, no es con usted. Yo me voy de la iglesia por el mal testimonio del director. Yo me voy de esta iglesia por el mal testimonio del pastor. ¿Sabes qué es lo que demuestra esa gente? No tiene fe en nada. ¿Por qué? Porque a quien yo debo de estar viendo, el ejemplo que yo debo seguir es el de Cristo. Porque si usted pone su mirada en cualquier hombre, no importa el grado de santidad o el título que tenga en la frente, todo hombre en este planeta es pecador. Todo. No hay hombre que no peque. No hay hombre que no cometa errores. Y los cristianos queremos encontrar al pastor perfecto. No existe. El único pastor perfecto es Jesús. Queremos encontrar al líder perfecto. Queremos encontrar la iglesia perfecta. No existe en la tierra, señores. La iglesia perfecta va a existir un día, pero en el cielo. Aquí en la tierra no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay hermano perfecto. Y la prueba de ello es que usted y yo somos imperfectos. Entonces no ande buscando perfección en nadie. No ande poniendo su fe en nadie más que en Jesucristo. Hay un canto que cantamos a veces: no pondré mi fe en nadie más que en Él. ¿Ah? En el versículo 1 de 2 Corintios 10 dice: yo Pablo, oiga cómo lo dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura ¿de quién? De Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. A Pablo lo acusaban y por eso el capítulo 10 y el 11 tienen el título: Pablo defiende su ministerio. Pero yo no estoy hablando de la defensa de Pablo, estoy sacando lecciones importantes que aplicamos a nuestra vida. ¿Y de quién aprendió Pablo a ser manso y tierno? ¿De quién aprendió? De Cristo. No dijo que aprendió a ser manso y tierno de Pedro. Pablo no dijo que aprendió a ser manso y tierno de Juan, que era el apóstol conocido como el apóstol del amor. Porque es el apóstol Juan es el que habla del amor. Y el amor, usted lee las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, y usted va a encontrar a Juan hablando del amor.
El hombre es lleno de amor. El hombre está lleno de mucho amor. Pero Juan era imperfecto. Pedro era imperfecto. Pero Pablo está diciendo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces Pablo había aprendido de Jesús. Pablo tenía su mirada en Jesús. Pablo tenía su confianza en Jesús. Por eso es que Pablo dice en muchas de sus cartas: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces esa es una de las lecciones que aprendimos. Solo la estoy recordando. Lo que pasa es que ya comienzo a inspirarme. La segunda lección que aprendimos es que debemos usar las armas espirituales. Versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A quién obedecemos? Pero hay gente que obedece más al pastor que a Cristo. Porque si el pastor le dice zambulla, se dice zambulle. Si el pastor le dice tráigame tal cosa, se lo trae. Si el pastor le dice haga tal cosa, lo hace. Hay gente que es más fiel al pastor que a Cristo. Por eso es que se ven las cosas más absurdas y ridículas hoy en las iglesias evangélicas, Señor. Dan vergüenza las cosas que hoy se hacen en las iglesias evangélicas. Son las cosas más vergonzosas las que hoy suceden, hermano. Usemos las armas espirituales. Y las armas espirituales nos llevan ¿a qué? A obedecer a Cristo. ¿Y de qué armas estoy hablando? Bueno, le mencioné algunas en aquel momento. La oración es un arma espiritual. La palabra de Dios es un arma espiritual. El nombre de Jesús es un arma espiritual. El ayuno es un arma espiritual. La ofrenda es un arma espiritual. El servir a Dios es un arma espiritual. La alabanza y la adoración es un arma espiritual. Y tenemos la armadura de Dios, de la cual Pablo comenzó a dar detalles. Usemos las armas espirituales. Cuando hablé de esto, yo decía algo parecido a lo que voy a decir ahorita. ¿Cuántos padres, esposos, cuántos queremos cambiar a nuestros hijos a punto de palabras diciéndole al hijo: si vos para nada servís, si sos un inútil, desgraciado, me arrepiento de haberte parido? Hay madres que le han dicho eso a sus hijos. Y no estoy hablando de cualquier madre, estoy hablando de mujeres cristianas que le dicen cosas a sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo es la oveja negra de la casa. El hijo es el más rebelde. El hijo no quiere nada de Dios. El hijo no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Quiero ser un inútil. Y entonces queremos que nuestros hijos cambien, y entonces estoy usando armas humanas. ¿Y cuál es el arma humana? Mi boca, mis palabras, mi grosería, las cosas que yo le digo. Me arrepiento de que seas mi hijo y tal o cual cosa. Qué lindo. Así va a cambiar tu hijo. No, lo estás echando a perder. Tu hijo se está volviendo cada día más rebelde, peor. Pero si yo, en lugar de usar palabras necias, groseras, comienzo a buscar a Dios en oración, comienzo a buscar a Dios en ayuno, comienzo a buscar a Dios en las madrugadas o a medianoche, y voy a poner en el altar de Dios, voy a poner la vida de mis hijos. Pastor, ya lo hice, sígalo haciendo. Pastor, llevo años. Yo no sé cuántos años más te faltan, pero sigue. Sigue. Usa las armas espirituales. ¿Cuántos matrimonios están destruyéndose? ¿Por qué?
Porque la mujer se ha vuelto necia en decir cosas contra el marido. El hombre se ha vuelto una bestia que de su boca solo salen palabras que golpean. Las palabras del necio son como ¿qué? Como espada. Así dice el proverbio. Las palabras del necio son como golpes de espada. Y es lo que a veces somos los hombres, necios, estúpidos, que con nuestras palabras queremos cambiar. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Con groserías? ¿Diciéndole barbaridades a nuestra esposa? ¿Faltando el respeto? ¿Deshonrando a esa mujer que Dios te dio? ¿Tratándola como que si fuera un objeto? No, Señor. Usted no está usando las armas espirituales. Las armas espirituales se usan en obediencia a Dios. Y es lo que hoy la iglesia no quiere. Hoy queremos cambiar las cosas, pero las queremos cambiar a nuestra manera, con nuestra forma, usando cosas humanas. Llevémoslo al psicólogo. Sí, hay psicólogos que te pueden ayudar porque conocen la palabra de Dios. Hay psicólogos que pueden ser de mucha bendición. Sí. Y si tienes y conoces a alguien que puede ayudarte a dar una asesoría, una ayuda psicológica, pero de un psicólogo que tenga conocimiento de la palabra de Dios, te puede ayudar. Pero tampoco la psicología puede cambiar a nadie. Si no es el poder de Dios, nada puede hacer. Nada puede hacer. Ahora seguimos con los dos que me quedan. Eso solo era un recuento de lo que ya hablamos. Entonces vamos a la lección número 3. Si usted no estuvo en esas lecciones, vaya a Facebook o a YouTube, creo que ya debe estar por ahí, esa enseñanza que yo di hace 2 miércoles. Número 3, usa la autoridad que tienes para edificar. Dígalo conmigo si puede. Dígalo de esta manera: voy a usar, diga conmigo, voy a usar la autoridad que Dios me ha dado para edificar. ¿A dónde dice eso, pastor? Versículo 8, vaya conmigo ahí. Verso 8, estoy en 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. ¿Quién nos dio la autoridad? El Señor nos dio la autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. El apóstol Pablo sabía que Dios le había dado autoridad como apóstol, como pastor. El apóstol Pablo sabía que Dios le había dado autoridad. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia rebelde, como lo vimos en la primera carta de Corinto, que ya la estudiamos todita. La iglesia de los Corintios era una iglesia rebelde, una iglesia que vivía en conflicto, en división, en chisme, en cuento. La iglesia de los Corintios eran una iglesia pero tan difícil que todo pleito iban a los juzgados o a los tribunales, como le llamaban en aquel entonces. Todo pleito que había entre hermanos se llamaban a los tribunales. Y Pablo los exhorta y les dice: pero ¿por qué hacen eso? Si son hermanos en Cristo. El apóstol Pablo sabía que esa iglesia era una iglesia rebelde, dura, terca, testarudo. Pero Pablo nunca usó su autoridad para destruirlo. Usó su autoridad para edificarlos. Porque un padre que ama a su hijo lo corrige, pero lo corrige para ayudarlo, no para destruirlo. El padre que agarra a su hijo a coscorronazo cuando está enojado es una bestia. El padre que agarra un cinturón, un mecate, un alambre, el padre que agarra una raja de leña para agarrar a su hijo o a su hija, porque hay padres que son una bestia. Y si al caso hay alguno aquí, entienda, eres una bestia. Si tú agarras hacia tus hijos,
Dios no te ha dado a tus hijos para destruirlos. Te ha dado para amarlos, para protegerlos, para proveerlos. La autoridad. ¿Dios le ha dado autoridad a los padres? Pregunto, ¿Dios le ha dado autoridad a los padres? Sí, pero ¿para qué? Para edificar a los hijos. Dios le ha dado autoridad a toda mamá y a todo papá para edificar a sus hijos, para ayudar a sus hijos, para ser ejemplo a sus hijos. Dios ha dado autoridad en el matrimonio a un hombre y a una mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificarse. Dios le dio autoridad al hombre y Dios decidió que el hombre era y es y debe ser cabeza, pero no cabeza para dañar, no cabeza para exigir, no cabeza para decir aquí se hace lo que yo digo. No, 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 Señor. Dios te puso como cabeza en tu hogar para edificar, para ayudar, para proveer, para cuidar, para proteger, para suplir. Dios te puso como cabeza para levantar tu familia, no para destruirla. Dios puso autoridad en las naciones. Si usted nunca ha leído Romanos capítulo 13, de hecho hay una prédica, hay varias enseñanzas que yo di de ese capítulo cuando estudiamos la carta de Romanos. Y en Romanos capítulo 13, y si hay alguien aquí que se opone a la autoridad que Dios puso, ese es problema suyo. Pero todo presidente en toda nación está allí porque Dios lo puso. Le guste a usted o me guste a mí, o que usted piense que uno se está convirtiendo en político. No, señor, aquí nada tiene que ver con política. Vaya a Romanos capítulo 13 y dice que toda autoridad que hay en la tierra son puestas por Dios, sean buenos o sean malos. Pero ¿para qué los puso Dios a las autoridades? ¿Para qué los puso? Para edificar. Que las autoridades hagan cosas malas, eso ya no es culpa de Dios. Pero Dios puso a los gobernantes para edificar, para ayudar, para contribuir. Dios puso a los pastores en la iglesia para edificar. Lamentablemente muchos pastores, lo que hacemos en lugar de edificar, estamos haciendo más daño en la iglesia. Lamentablemente muchos pastores lo que están haciendo es abusando de la fe, abusando de la humildad, abusando de la generosidad. Lamentablemente por eso es que la iglesia evangélica es acusada y señalada de fraude. ¿Por qué? Porque hay lobos rapaces entre la iglesia evangélica. Hay muchos que están usando su autoridad para sacar provecho. Solamente piensan en ellos. Si tú eres dueño de un negocio, Dios te ha dado autoridad en ese negocio, pero ¿sabes para qué? Porque estas lecciones se aplican en todo lugar. Estas lecciones se aplican en mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, en la empresa donde usted es jefe. Si hay alguien aquí que es jefe o eres responsable de algún grupo de personas en la empresa, déjame decirte que Dios permitió que tú estuvieras allí y te puso allí. ¿Sabes para qué? ¿Alguien sabe para qué? Para edificar. Pero si tú lo que estás haciendo en el lugar de autoridad donde Dios te ha puesto, ya sea en una empresa como gerente o como responsable de bodega, o no sé, de recursos humanos, no lo sé. Si Dios te ha dado un lugar de autoridad y en lugar de usar ese lugar de autoridad para ayudar, para edificar, para bendecir, lo estás usando para sacar provecho, para maltratar a las personas, déjame decirte que tú por eso vas a rendir cuenta, porque tú eres un hijo de Dios. Usa la autoridad para edificar. Voy a volver a leer el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, y ahí es lo que yo debo reconocer, la autoridad que tengo me la dio Dios. A mí no me dio la autoridad que tengo como pastor un concilio, no. Una denominación, no. La autoridad que tengo como pastor me la dio Dios.
Y entonces dice el apóstol Pablo, la cual el Señor nos dio. ¿Pero para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. Dice Pablo, si yo quisiera los pudiera destruir, pero no estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para edificarlos. Quiero que leamos algunas citas bíblicas, por lo menos dos. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos. Esto es un consejo para los cristianos. Esta es la palabra de Dios para aquellos que decimos ser cristianos. Así que sigamos lo que contribuye a qué, a la paz y a la mutua qué. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pregúntese si eso es lo que usted está haciendo en su matrimonio. Pregúntese si eso es lo que usted hace en su casa. Los muchachos, las señoritas, los jovencitos en su casa contribuyen a la paz, o lo que están provocando es disgusto, pleito entre sus padres. Porque ahí están los muchachos también, ahí están las chavales, ahí están los jóvenes que en lugar de contribuir a la paz en el hogar, ellos son los que provocan. Incluso hay hijos que les encanta poner a discutir a los padres. Se vuelven instrumento en las manos del diablo. Hay hijos que disfrutan cuando sus padres discuten. Hay hijos que ya saben quién le va a decir sí y quién le va a decir no. Van donde la mamá y le dicen, mamá, ¿me das permiso para tal cosa? Y a veces la mamá dice sí, y a veces dice no. Pero cuando el hijo o la hija quiere el sí, va donde el papá o va donde la mamá. Mamá, papá, le pedí permiso a mi mamá, pero me dijo que no. Pero vos me das permiso, ¿verdad? Vos me querés, papito lindo, ¿verdad? Yo te quiero por eso. Sí, amor, anda. ¿Ah? Y ya está el pleito. Pero amor, si yo le dije que no. Sí, pero pobrecita. Pobrecita la niña, que se vaya a divertir. Pero amor, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Ah? ¿Caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Hay familias que están patas para arriba porque el papá y la mamá nunca se ponen de acuerdo de cómo guiar a su hija o a su hijo, de cómo disciplinarlo. Porque si uno de ellos los quiere disciplinar, el otro se mete. Y no se están dando cuenta el daño que le están ocasionando a su hijo o a su hija, y el daño que le están ocasionando a su cónyuge, porque le están quitando la autoridad que Dios les ha dado. Wow, qué estupidez, señores. Qué cosas más estúpidas se están haciendo hoy en los hogares, la familia. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Aquí viene algo de lo que ya dije, pero ahora viene la cita bíblica. Ya lo dije, pero viene la cita bíblica que respalda lo que hace rato yo estaba diciendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o palabra dañina. Ninguna palabra dañina, hiriente, salga de vuestra boca, sino la que sea, dígalo, buena. Palabras que sean buenas. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Oye, piensa las palabras que dices cuando te enojas con tus hijos, cuando te enojas con tu cónyuge. Mujeres que cuando están enojadas con el marido le dicen, si sos un inútil, pues es inútil. Te ha provisto, te ha ayudado. Pero cuando estás enojada le dices que no sirve para nada. Si no sirviera para nada, ya te hubieras ido y lo hubieras dejado. Si no sirviera para nada, ya te hubieras ido. Cuando uno está enojado, cuando uno está furioso,
¿Cuántas cosas salen de nuestra boca? Yo sé que de la boca de ustedes nada. Yo sé que la de ustedes nada. Ninguna palabra corrompida. ¿Cuántos nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por el arranque, porque las cosas no salen como yo quiero? Y entonces, ¿de qué manera me desquito? ¿De qué manera lo hago sentir a mi esposo, a mi esposa? Bueno, hay una manera que sienta lo que yo siento. Le voy a decir que es una estúpida. Le voy a decir que es una imbécil. Le voy a decir, ¿me ayudan con alguna otra palabrita? Le voy a decir. Y usted sabe perfectamente que las palabritas que yo estoy usando son pequeñas comparadas a las que a veces nos salen. Y usted lo sabe. Porque cuando estamos enojados y nos sentimos decepcionados, o cuando no nos dan lo que pedimos, cuando no nos llevan donde queremos, cuando no me dieron el regalo de cumpleaños que yo esperaba. ¿Qué se cree este imbécil? Ay, Dios mío. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Y eso es lo que tenemos que aprender. Una palabra que va a edificar. Yo no sé qué queremos llegar a hacer, pero hay matrimonios que ya saben, llevan años en el mismo círculo vicioso. Besitos, abrazos, ay mi amor, cariño, linda. Sos lo único, sos lo más hermoso, sos la más linda. Ay, qué gracias le doy a Dios que me dio ese regalo. Pero cuando, usted sabe, cuando está el enojo, cuando está la ira, cuando está, y luego vienen las palabras corrompidas, las palabras hirientes. Lo que hice con mi mano derecha lo borré con la mano izquierda. O lo que hice con mi mano izquierda lo borré con mi mano derecha. No sé si me estoy explicando. Y luego queremos hacer como que nada pasó. No. Solo haga un pequeño experimento. Agarre, si hubiera traído un clavo y un martillo, posiblemente lo hubiera hecho. Pues le doy gracias a Dios que no lo traje. Pero si yo meto un clavo aquí y luego lo saco, no queda nada ahí en la madera. No queda nada. Claro que queda. Y eso es lo que pasa en la relación. Metemos todos los clavos con palabras y con ofensa y con todo, y dañamos a nuestro cónyuge, dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros seres queridos, y después solo queremos componerlo todo diciendo: discúlpame, no sé lo que me pasa conmigo. Aló, hoy sí vino inspirado. ¿Ah? Y queremos que todo se borre. Y después sigue el círculo vicioso. Palabras bonitas, palabras hirientes. Peor, mire hermano, ay Dios mío. Mire hermano, usted se está fijando cuántas mujeres están siendo asesinadas por sus cónyuges, por sus exparejas, a machetazos, puñaladas, ahorcadas. Eso no pasó un día. Eso es algo que ha venido pasando por años. Yo no entiendo, y si voy a ofender a alguien, pues no me importa ofender a alguien ahorita. Pero si usted es una mujer que permite que tu hombre, tu marido, te ofenda, te maltrate, te empuje, te diga todo lo que le da la gana, yo no sé qué hace con ese estúpido. Yo no sé qué hace con ese tipo. Ese hombre no te ama, ni te quiere, ni le interesas. Hay mujeres que aprendieron de la abuelita, como mi abuela Mercedes. Ay, Dios mío. Mi abuela Mercedes le decía a todas sus nueras: aguántenlos, mírenme a mí, yo aguanté.
Y es verdad, mi abuela le aguantó todas las queridas a mi abuelo, a todas las mujeres que tuvo. Y mi abuela sacaba pecho. ¿Por qué? Porque cuando ya mi abuelo no servía para nada, ya fue la viejita a recogerlo y lo terminó de cuidar hasta el día que se murió mi abuelo. Y mi abuela pensaba que todas las nueras tenían que hacer lo mismo que hizo ella. Mi abuela estaba loca. Mi abuela estaba loca. ¿Por qué va a aguantar? ¿Por qué tiene que estar una mujer esclava al maltrato, al abuso de un hombre que no ama, que no demuestra interés, que no está dispuesto a sacrificarse por esa mujer, sino que la humilla, la avergüenza, la golpea, la empuja? Desde que ya un hombre te pone un dedo encima, ese hombre ya no te respeta. Y por eso es que están sucediendo esas cosas que están pasando. Crímenes, asesinatos atroces, mujeres asesinadas delante de sus propios hijos. No, Señor. Usemos nuestra autoridad, ¿para qué? Para edificar. No estoy diciendo que no cometemos errores, que no debemos enojarnos. Claro que siempre nos vamos a enojar. Claro que en algún momento yo voy a tener desacuerdo con mi esposa, y los tengo. Claro que hay momentos en los que ella se molesta y yo me molesto. Hay momentos, pero hemos aprendido a callar. Porque si uno sigue en medio del enojo y uno sigue queriendo resolver, lo empeoramos. Entonces uno tiene que aprender a decir: no, ¿por qué voy a volver a caer en el mismo vicio que caí? ¿Por qué voy a seguir haciendo lo mismo? Voy a usar mi autoridad para edificar. Y número 4 y último, seamos cristianos con principios. Seamos cristianos con principios, señores. Versículo 14 al 16 de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 14 al 16, dice: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros. Oiga, fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Oiga, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Permítame explicarle lo que Pablo está diciendo. Recordemos que Pablo no está en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto han llegado lobos rapaces, líderes queriendo sacar de la iglesia de Corinto a los líderes y miembros de esa iglesia para llevárselos a levantar una nueva obra, una nueva iglesia. A la iglesia de Corinto estaban llegando pastores, apóstoles, profetas, y lo que estaban haciendo era sacando a los líderes que Pablo había invertido. Si usted lee, no lo haga ahorita, pero si usted lee en Hechos capítulo 18, del 1 al 18, usted va a darse cuenta que cuando Pablo llegó a Corinto predicando la palabra, a Pablo lo rechazaron y Pablo había decidido irse de Corinto. Pero esa noche se le aparece el Señor y le dice a Pablo: no te me vayas de aquí, quédate aquí en Corinto, porque aquí yo tengo mucho pueblo, se van a convertir las almas. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue discipulando, sigue formando, sigue haciendo la obra. Y Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, predicando, discipulando, formando líderes, preparando obreros. Pablo se quedó 1 año y medio sirviendo al Señor en esa ciudad.
Y ahora que la iglesia está formada, ahora que la iglesia está organizada, ahora que hay líderes, ahora que hay un pueblo, ahora que la iglesia está creciendo, ahora vienen los pastores, los profetas, los apóstoles a querer sacar de la iglesia de Corinto para ir a levantar su propia iglesia. Qué hermosura. ¿Y por qué no van a ganar allá afuera? ¿Ah? Y por eso es que Pablo dice: nosotros fuimos los primeros en llegar a ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llegar allí. Y lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto: no se dejen llevar por los lobos rapaces que ofrecen ministerios, que ofrecen grandeza. Vení para acá. Una vez me dijo un hermano de esta iglesia, un líder de esta iglesia: pastor, me encontré al pastor fulano de tal, no puedo decir su nombre, no debo hacerlo. Pastor, me encontré al pastor Jerónimo, quiero contarle algo. Me encontré al pastor fulano de tal, de la iglesia tal. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dice: no sé. Me dijo: ¿y por qué no te venís para mi iglesia? El pastor Jerónimo tiene muchos líderes. El pastor Jerónimo tiene muchos líderes. ¿Y él cuántos tiene? Le dije yo. Ni uno. ¿Y pero por qué no los ha formado? ¿Por qué no los ha formado? ¿Por qué no se le ha caído el pelo a él como a mí se me ha caído preparando líderes? ¿Ah? ¿Por qué no se le han arrugado las pestañas a él también preparando enseñanza para formar líderes? ¿Aló? Qué bonito. El pastor Jerónimo tiene muchos líderes. A mí no me cayeron del cielo, los formamos, les enseñamos, los preparamos. Nadie, ningún líder de esta iglesia me cayó del cielo. Ay, qué lindo, este líder vino hecho un arcángel. No, no, señor. Hemos invertido tiempo, recursos, amor, hemos invertido pasión. Pero qué bonito es que viene alguien y dice: venite para acá. En mi iglesia yo te voy a hacer director de alabanza, te voy a hacer director de diácono, te voy a hacer director de intercesión. ¿Ves qué bonito? Un pastor en una conferencia decía que hay pastores que les encanta pescar en pecera. Tú sabes, en una pecera. ¿Y quién no puede pescar en una pecera? Hasta el más bobo pesca en una pecera. No, que se vayan a meter al mar, que vayan a buscar la alma, que vayan a salvar almas. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Los cristianos necesitamos principios. Todos los líderes de esta iglesia saben que cuando salen a evangelizar o cuando hablan el evangelio y un hermano le dice: hermano, mira, discúlpame, yo me congrego en tal iglesia, te felicito, te animo, sigue en tu iglesia. Eso es lo que hacen los líderes de esta iglesia. Ningún líder de esta iglesia, y si algún líder lo ha hecho, gracias a Dios que no me he dado cuenta. Porque si yo me doy cuenta que hay un líder en esta iglesia que anda sacando miembros de otra iglesia cristiana, me va a conocer. No. Eso no lo enseñamos aquí. Toda persona que ha venido de otra iglesia ha venido de manera voluntaria. No hemos ido a sacar a nadie de una iglesia. No hemos ido a decirle a ningún hermano de otra iglesia, sea menonita, Asamblea de Dios, bautista o de la denominación que sea. Nunca hemos ido a decirle: ven para acá. Recuerdo cuando apenas éramos como 20 miembros allá en la islita. Éramos 20 y de una sola familia eran 8. De una sola familia eran 8, de los 20 eran 8.
Y la cabeza de esa familia un día me dijo: pastor, yo no puedo llegar más a la islita, me queda muy largo. Tengo 7 hijos y no puedo andar con todos, no puedo llevarlos a todos. Aquí a 2 cuadras, le dije yo, hay una iglesia. Usted, si voy yo a hablar con el pastor, le dije, si voy yo a hablar con el pastor, ¿usted se congregaría en esa iglesia? Claro que sí, pastor. Me fui a la iglesia. Estoy perdiendo 8 miembros. Mi interés no era que la persona viniera aquí, mi interés es que la persona perseverara. Y me fui a hablar con ese pastor. Y le dije: mire, aquí a 2 cuadras vive una familia que se congrega con nosotros allá en el barrio La Islita, pero ya no puede asistir allí. Me gustaría llevarlo y presentárselo para que usted lo atienda. Me llevé al pastor, le presenté a la hermana, le presenté a sus 7 hijos y comenzaron a asistir a esa iglesia. Allí se bautizaron, ahí sirvieron, ahí adoraron. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar peleando las almas son de Cristo. Y yo no tengo que andar sacando. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si hay algún miembro de esta iglesia o algún líder de esta iglesia que dice: pastor, yo me quiero ir a otra iglesia porque me queda muy largo aquí. Hermano, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero no te vayas escondido, porque ¿de quién te escondes? ¿De quién te escondes? Los cristianos necesitamos tener principio, ética. Ahora, este principio se aplica en cualquier lado. Si usted es un cristiano y llega a una empresa a trabajar y para ganarte un puesto comienzas a chismear con tu jefe y hablando mal de la persona que tienes al lado, eso no es ético. No, señor. Hay personas que se ganan los puestos a punto de chisme. Hay gente que se gana un cargo haciéndole daño a otras personas. No, señor. Si Dios te va a promover a algo, que sea Dios, pero haciendo lo correcto. Eso lo podemos aplicar en todo. Debemos de ser cristianos con principios, con ética. Necesitamos que se levante una generación de cristianos, pero que no estén pensando solamente aquí, pensando en mí, en mi iglesia. Por eso decimos que la visión de esta iglesia es conquistar Granada para Cristo, no conquistar Granada para la iglesia de Restauración. Hoy hay líderes que fueron formados en esta iglesia, hay líderes sirviendo en muchas iglesias, incluso en Estados Unidos, líderes que fueron formados en esta iglesia. Y hoy mandan a decir: pastor, le agradezco todo lo que usted me enseñó, hoy me está sirviendo en la iglesia donde estoy. Debemos de ser cristianos con principios. Romanos 15:20. Ya estoy terminando. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé, esto lo está diciendo Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Eso es lo que deben hacer los pastores que andan robando miembros. Esforzarse a predicar el evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Oiga lo que dice Pablo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento. Entonces dice Pablo: yo voy a respetar. Si ahí hay otro pastor, yo no me meto ahí. Si ahí hay miembros de otra iglesia, yo no me meto ahí. Yo voy a predicar a aquellos que no saben nada. Eso es una ética, Señor. Eso es principio. Son valores cristianos. No lobos rapaces que andan buscando cómo sacar miembros, que andan buscando cómo sacar líderes, lobos rapaces que andan buscando cómo meter cuentos. No, es que allí en la iglesia Restauración, ahí son un montón de mundanos. Venite para mi iglesia, que aquí todos son santos, santos, santos. ¿Ah? Ay, Dios mío. No. Quiero terminar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Con esto termino. Primera de Timoteo 3:8. Y después vamos a leer el versículo 11. Dice así: Primera de Timoteo 3:8.
Los diáconos, aquí vamos con los servidores, todos los servidores, sean maestros de alabanza, todo servidor es un diácono. Los diáconos asimismo deben ser. Eso es un principio, Señor, la honestidad. Y no ser honesto solo cuando vienes aquí a servir, honesto en tu trabajo, honesto en tu casa, honesto con tu vecino, honesto con tu esposa, honesto en todo lugar, en toda ocasión, honestidad. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Pero ahora viene el consejo para las mujeres que son diaconisas, versículo 11, verso 11, y ya termino. Las mujeres, hablando de las mujeres servidoras, hay mujeres servidoras. Allá veo a dos, allá está una hermana, allá está la otra hermana, y por ahí están sentadas otras servidoras, todas las que están en algún equipo. Oiga lo que dice la Biblia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Ay, Dios mío. Sino sobrias, fieles en todo. Yo no sé por qué las mujeres tienen esa fama, vos. Desde Eva viene esa cosa ahí. No calumniadora, no andes calumniando, no andes chismosa, no andes. Las mujeres sean honestas. Todas esas cosas son lecciones que debemos aprender. Y cada quien decide si las pone en práctica o no. Yo lo que hago como pastor es enseñártelas. Enseñarte estas enseñanzas prácticas, estas lecciones prácticas, para que pongamos nuestra fe en Cristo, para que aprendamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a usar nuestra autoridad para edificar, que aprendamos a usar las armas espirituales, que aprendamos a ser cristianos pero con principios. No para escalar peldaños o para llegar a tener una posición, voy a pasarle encima a otra persona o voy a humillar a alguien. No. Porque si tú humillas a alguien para lograr algo, tu humillación será peor que la que tú hiciste. Porque aquel que prepara la horca para otro terminará en su propia horca. El que cava hoyo para otro caerá en ese hoyo, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Señor, en esta noche